hiperemia y congestión. Pero voy a iniciar la presentación. ¿Están viendo el PowerPoint sin problema? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Listo, voy a iniciar la grabación. Si tienen preguntas, interrumpen y las hacen. Buenas tardes, doctor. Bien, vamos a dar inicio al tema de trastornos circulatorios y en este tema vamos a avanzar algunas alteraciones que tienen que ver con todas las estructuras de este sistema, tanto el corazón como los vasos sanguíneos en el que se incluyen arterias, venas y capilares, ¿no? ¿Y por qué estudiamos esto de trastornos circulatorios como un tema en específico? Es porque si nosotros, me imagino que ya conocemos la anatomía y la fisiología del sistema circulatorio, si es que es necesario algunos puntos más adelante los podemos ir aclarando, pero nos basamos en esto porque cada órgano en su estructura, en su anatomía o en su histología, siempre está conformado también, además de sus células específicas o particulares, por vasos sanguíneos primer y segundo semestre, y siempre que habían las células o los alveolos pulmonares, estos estaban compuestos también en parte por vasos sanguíneos capilares. Lo mismo pasa con el hígado, lo mismo pasa con el vaso, lo mismo pasa con la piel, con el cerebro, con el páncreas, con todos los órganos que tenemos nosotros en la anatomía. Todos tienen en parte de su estructura vasos sanguíneos. De manera que si se altera cualquier equilibrio en este sistema, va a terminar dañando a los órganos o tejidos los cuales está irrigando en ese momento, ¿no? Y estas fallas pueden ser generalizadas, es decir, que pueden afectar a todos los órganos al mismo tiempo, o pueden ser locales y que pueden afectar a un órgano en particular y los otros por ahí ni se enteran que hay esa afección. ¿Ya? Entonces, por eso es que estudiamos los trastornos circulatorios, porque todos los órganos en su estructura tienen vasos sanguíneos que forman parte del parénquima del órgano. Y si estos se alteran, entonces las células que están recibiendo irrigación por esos vasos sanguíneos, de seguro que van a sufrir alteraciones, ¿no? De manera básica, la función principal del sistema circulatorio es llevar oxígeno a todas las células del cuerpo y retirar de ellas dióxido de carbono y desechos metabólicos, ¿no? Es la función de transporte, y en ese transporte suministra oxígeno y nutrientes a las células y retira de ellas todos los desechos metabólicos. Esa es la función básica. Lo que tenemos en este gráfico es esto que está aquí a la izquierda, que se llama circulación. Yo le llamo circulación capilar, también se llama microcirculación, porque está conformada por los vasos sanguíneos capilares, los más pequeños. Y es que entre estos vasos sanguíneos, nosotros tendríamos las células que están conformando un tejido, cualquier tejido que sea. Entonces, en cada espacio de estos vasos sanguíneos hay células que están conformando un tejido. Esto puede ser un riñón, un hígado, un vaso, un encéfalo. Por todo esto hay células. Células que dependen de la irrigación de estos vasos sanguíneos, del aporte de oxígeno y nutrientes de estos vasos sanguíneos, y de que estos mismos vasos sanguíneos terminen retirando de ahí los desechos metabólicos. Nosotros, como ven, tenemos una parte roja o anaranjada que representa la parte arterial y una parte azul que es la que representa el lado venoso. Y si se fijan y somos observadores, también en la parte de los capilares tenemos una parte que está enrojecida, una zona de transición y otra que está con color azul. Entonces también hay capilares arteriales y capilares venosos, ¿ya? Les voy a recalcar esto porque esto de la circulación capilar o microcirculación, porque básicamente todo el tema de
de trastornos circulatorios lo podríamos explicar a partir de este gráfico de aquí. De hecho, todos los trastornos circulatorios van a tener que ver con esta circulación capilar o microcirculación. ¿Cómo funciona esta microcirculación? Vamos acá, arriba, en este lado izquierdo de la pantalla, tenemos el corazón con todas las arterias de gran calibre, arteria aorta, y después siguen las arterias musculares hasta terminar en esta arteriola, ¿no? Eso lo sabemos, hasta terminar en una arteriola. Y esta arteriola es la que se va a dividir ya en capilares. La sangre bombeada por el corazón va a llegar a esta arteriola y va a pasar a los diferentes capilares, en donde, de manera que donde haga el transcurso la sangre, donde haga el ingreso a estos capilares, parte del líquido de la sangre va a salir a este espacio intersticial donde están las células. Y con la salida de ese líquido, pues salen todo lo que la célula necesita y todo lo que nosotros querramos que la célula capte. Pueden ser hormonas, antibióticos, oxígeno, minerales, vitaminas, todo lo que nosotros querramos que ella capte. Entonces sale de esta parte de aquí, de esta parte roja, de este capilar arterial, ahí empieza a salir todos los líquidos al espacio intersticial. Y a manera que el capilar va pasando a convertirse en capilar venoso, toda esta fuerza con la que la sangre llegó a este capilar arterial y permitió la salida del líquido, va bajando, y luego en esta parte del capilar venoso, ese líquido que salió al espacio intersticial, a donde están las células, ese líquido que salió vuelve a ingresar. Entonces, del espacio intersticial de donde están las células, se reintroduce a los capilares venosos. Y en la medida en que se va reintroduciendo a los capilares venosos, va acarreando con él todos los desechos metabólicos que largan las células, pero además también todos los productos de secreción que estas células largan. Esto puede ser bien una glándula endocrina que esté en las células produciendo hormonas. Entonces esas células largan la hormona al espacio intersticial, y cuando este líquido es reintroducido al capilar, también se introduce ese producto de la célula y viaja por el torrente sanguíneo, por este lado venoso, hacia el corazón de nuevo. Bien, así es como funciona la circulación capilar o microcirculación. Tiene una parte de capilar arterial donde el líquido sale al espacio intersticial y es ocupado por las células, y tiene otra parte donde el líquido se reintroduce a la célula y es reintroducido al capilar venoso para poder llevar otra vez a la circulación hacia el corazón. Vamos a ver. ¿A alguien le queda alguna duda de esta parte? Porque es bien importante para entender todo el tema. Esto sucede en todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Sucede en todos los órganos y sucede de forma similar. ¿Quién regula el flujo de sangre que va a fluir por cada órgano, por esta microcirculación? Va a ser esta arteriola de aquí, esta parte de aquí. Esta parte decide si a este órgano o a este tejido en algún momento del día le hacen falta más sangre, o si no le hacen falta más sangre y le restringe. Entonces, todo eso está regulado por mecanismos de homeostasis, y las células van obteniendo el oxígeno que necesitan de acuerdo a la actividad que estén desarrollando. Vamos a ver, si el animal está en reposo, está durmiendo, las células musculares
el músculo esquelético, de seguro que no van a necesitar gran cantidad de oxígeno, así que la circulación a nivel de ese músculo puede disminuir para, por ejemplo, ser redireccionada a el sistema digestivo, que por ahí el animal está en reposo porque consumió un alimento y fue a descansar para una mejor digestión. Entonces la sangre que circula por los músculos es mínima y esa es reintroducida a otros órganos que lo necesitan en ese momento. Sucedería diferente si el animal se levanta y empieza a ejercer alguna actividad física, correr o hacer ejercicio. Entonces los músculos que en ese momento van a empezar a trabajar o a exigírseles un mayor funcionamiento, de seguro que esta arteriola de aquí va a enviar mayor sangre a esas células musculares y se le irá a quitar sangre al sistema digestivo porque en ese momento el animal ya no está haciendo digestión y esas células van a ocupar o su demanda de oxígeno es muy, muy reducida. Como observamos en este gráfico que estaba al inicio de la presentación, tenemos sí que el sistema circulatorio tiene circulación menor cuando es del corazón hacia los pulmones y circulación mayor cuando es hacia el resto del cuerpo. Pero lo que les explicaba es que no toda la sangre circula en la misma cantidad y en la misma proporción por todos los órganos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso no sucede, si no la sangre no alcanzaría para todos los órganos. La sangre va a circular en la medida en que el órgano o las células lo necesiten. ¿Ya? La sangre va a circular en la medida en que el órgano o las células lo necesiten. ¿Y quién regula todo eso? Pues el corazón con la ayuda de algunas hormonas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Y por ejemplo, si se requiere una mayor filtración de sangre, el riñón va a recibir mayor cantidad de sangre y se va a producir una mayor cantidad de orina. Si es que un animal tomó agua demasiado, toda esa agua se absorbe en el intestino y el intestino pasa a la sangre y aumenta el volumen de sangre. Pero por ahí el animal no requiere un aumento de volumen de sangre excesivo, así que tiene que regular eso. La manera de regular es disminuir el volumen de sangre a través de la producción de orina, que también lo vamos a ver un poco más detallado adelante. Espero que les haya quedado claro y mejor si tienen alguna duda y hacen la pregunta ahora a esta pequeña introducción de cómo funciona la microcirculación. Bien, no tienen ninguna duda. A ver, Brenda Melendres, ¿está? Brenda Melendres. Doctor, una preguntita. Buenas tardes. Sí. Dentro de la microcirculación, usted decía que se forman las células. ¿Esto se da a partir del líquido que sale del capilar arterial, dijo? Esa partecita quería que me despeje la duda. O sea, La pregunta fue que si... A ver, de nuevo la pregunta, es que parece que está bien confundido. De nuevo, a ver. Sí, sí. Usted decía que las células de dónde se forman, esa sería mi pregunta, digamos. Usted dijo que salía un líquido del capilar arterial. Esa parte no la entendí. Ah, claro. Todo tejido, todo órgano, puede ser este vaso o este hígado, en su estructura siempre al crecimiento de las células hepáticas se le acompaña también crecimiento y formación de vasos sanguíneos. ¿Ya? En todo órgano, al crecimiento de sus células siempre se le acompaña la formación o el crecimiento de vasos sanguíneos, sino como esa célula se va a nutrir de oxígeno y otras sustancias para poder multiplicarse y desarrollarse. Eso va a ser imposible, ¿no?
Entonces, siempre que se forme un nuevo tejido, ese se acompaña de vasos sanguíneos. Por eso es tan importante el entender cómo funciona el sistema circulatorio. No es que la salida de líquido de aquí produzca la formación de la célula. Se realiza en conjunto, ¿no? En la medida en que se va formando la célula, estas mismas células liberan sustancias que favorecen la formación de vasos sanguíneos y se van acomodando y estructurando, así como lo conocemos nosotros los órganos de histología. ¿Ya? Pero nosotros aquí partimos de un órgano ya formado. Vamos a suponer que estamos mirando el hígado y tenemos el órgano ya formado. Cuando miramos al microscopio vemos células y vasos sanguíneos. Y este es un gráfico de cómo se representa nada más la microcirculación en cualquier órgano o tejido. Estos pueden ser, estas células que estoy marcando aquí, pueden ser células del páncreas, células del vaso, células del riñón, células del pulmón, las que ustedes quieran. Pero esto es solo un esquema generalizado, ¿no? En el que cómo es que fluye esa circulación capilar para suministrar todo lo que las células necesitan y retirar de ellas todo lo que no necesitan. ¿Bien? Doctor, ¿Aclaré su duda? ¿Sí? Doctor, ¿Bien? una preguntita. ¿No va a grabar la clase, doctor? ¿Está grabando? Ah, sí, no estaba grabando. Es que no me salía aquí grabado. No está grabando, le empiezo a grabar desde ahora. Recording in progress. Listo. No sé por qué dejó de grabar. Bien, ¿les quedó claro las dudas sobre la microcirculación o circulación capilar? Si se fijan, todos los vasos sanguíneos, las arterias, siempre terminan en una circulación capilar, como se ve aquí en este hígado. Esa es una circulación capilar, como se ve acá en el intestino. Esa es una circulación capilar, como sucede en los riñones y en el músculo, las piernas que están representadas aquí. Todas las arterias van a terminar en capilares y todas las venas van a nacer de capilares. Y donde están esos capilares, a todo eso se le llama microcirculación o circulación capilar, como quieran llamar. Y esa circulación capilar, ¿cómo sucede? Es lo que le acabo de mostrar en este gráfico de acá. Bien, la pregunta ahora es, para avanzar los primeros trastornos, que son hiperemia y congestión, todos, la pregunta es, ¿cómo podemos o cómo se puede alterar esta microcirculación? Hay dos formas bien básicas para que esta microcirculación se altere. Y veamos la primera, es que la sangre que llega a esta microcirculación o a este órgano disminuya o se bloquee. Supongamos que algo impida que la sangre llegue a ese órgano, ¿ya? La primera forma de cómo se altera esta microcirculación es que algo impida que la sangre llegue a este órgano. Y eso se llama isquemia. La isquemia no es más que la falta de irrigación. Espera un momento. Está bien, doctor. Recording stopped. Guarachi, ¿me escuchás? Sí, ¿qué pasó?
Sí, ¿Ya compañero. la tenés inscrita la materia? Te escuchamos todos, compañero, tranquilo. Oye, José Miguel, ¿me preguntabas a mí? Sí, a vos. Ah, sí, yo la tengo inscrita ya. ¿Vos? Negativo, oye. Voy a adicionar, a ver si puedo. Uy, brother, a ver, pues. Si abren varios cupos. Recording in progress. Hola, ya. ¿Seguimos? Ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bien, le decía que habían dos formas principales de cómo se puede alterar este flujo sanguíneo normal hacia la célula. Y una es que no le llegue sangre a esta microcirculación, a esta célula, y eso se llama isquemia, ¿ya? Vamos a suponer que venga algo y bloquee aquí, o bloquee aquí, cualquier cosa, después vamos a ver qué. Vamos a suponer que algo venga y bloquee esto, y no permita que la sangre que viene bombeada del corazón pase hacia este órgano, sino que se vaya recto, ¿no? A otro órgano, ¿ya? Esa falta de irrigación o de flujo sanguíneo se conoce como isquemia. Después vemos las consecuencias de eso, ¿no? Esa es la primera forma. Y la segunda es que el flujo sanguíneo aumente demasiado, que no sea normal, que aumente en una cantidad en que las células no lo requieren, ¿ya? En que aumente en una cantidad en que en vez de beneficioso sea perjudicial para las células que están en esta parte de esta circulación, en este órgano. Así que eso se conoce como hiperemia. Bien, esa es la segunda forma. Supongamos que este sea un hígado y algo haga que toda la sangre que estaba presente en estos capilares aumente y estos capilares se dilaten, se hinchen y empiece a llegar una gran cantidad de sangre a esta red capilar. Gran cantidad de sangre que no es demandada por la célula, o sea que las células no requieren esa cantidad de sangre en ese momento. Entonces eso se conoce como hiperemia. Y cuando no le llega nada de sangre a esta red capilar, se conoce como isquemia. ¿Bien? ¿Les queda alguna duda de eso? No, doctor, quedó claro. No, doctor, no entendió. Doctor, isquemia Sí. dijo que no le llega nada de sangre, es falta de irrigación, ¿verdad? Y la Sí. hiperemia, doctor, me confundí ahí. Es cuando el volumen de sangre es excesivo o demasiado. Cuando hay Ya no gran es cantidad de falta, sangre es aquí, excesivo. sí, es en exceso. Todas las células requieren una cantidad de sangre normal, ¿no es cierto? Un flujo de Sí. sangre normal. ¿Cómo se puede alterar ese flujo de sangre normal? Bueno, que disminuya una cantidad tal que sea perjudicial para la célula, o la otra que aumente de forma excesiva y eso sea perjudicial para la célula, ¿ya? Cuando disminuye, eso se conoce como isquemia y lo vamos a tratar más adelante. Y cuando aumenta, eso se conoce como hiperemia. Profe, ¿cuáles serían las causas de la hiperemia? Sí, vamos a llegar a eso enseguida. Quiero que entiendan el concepto primero, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar en esto del concepto, causas y consecuencias de cada una, ¿ya? ¿Hasta ahí no le queda duda? Bien. La isquemia le decía que la vamos a estudiar cuando lleguemos al tema de trombo y émbolo, ¿listo? Por el momento sabemos que es la falta de irrigación y la vamos a desarrollar un poco más cuando lleguemos
al tema de trombo y émbolo, que son los principales causantes de isquemia en el organismo. La hiperemia, sin embargo, es el aumento excesivo del volumen de sangre dentro de los vasos sanguíneos de un órgano o tejido, ¿no? Dijimos que era cuando la sangre que circula por estos capilares aumenta demasiado, cosa que se vuelve perjudicial para la célula. Y esta hiperemia tiene de dos tipos. Una puede ser activa y la otra puede ser pasiva. Entonces, ¿cómo nosotros en esta circulación capilar podemos lograr que el flujo sanguíneo aquí aumente demasiado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se puede lograr que el flujo sanguíneo en esta red capilar aumente demasiado? ¿Derrame? Cuando uno hace ejercicio, doctor, Ya, muy bien. Cuando uno hace ejercicio, ¿qué sucede cuando uno hace ejercicio? el flujo sanguíneo. Se acelera el corazón. Bombea más rápido el corazón. Se eleva la frecuencia cardíaca. Muy bien, se eleva la frecuencia cardíaca, bombea más rápido el corazón. ¿Qué más? La arteria se Solo Estamos hablando. oxígeno. Se acelera el pulso. eleva la presión arterial. Se eleva la presión arterial, muy bien, se eleva la presión arterial, perfecto. Les digo lo que pasa. Se expande, doctor. ¿Cómo? Las arterias se expanden. Se dilatan es el término correcto, pero muy bien, las arterias se dilatan. Entonces, cuando un animal... Ya, la pregunta era, ¿cómo se puede aumentar el flujo sanguíneo aquí, no? Una es que esta arteria de aquí, esta parte de aquí, se dilate. Al decir dilatarse, quiere decir que se vuelve más ancha, ¿ya? O sea, el diámetro aumenta, eso quiere decir. Si el diámetro aumenta, el flujo sanguíneo va a ser mayor y toda esta parte se va a llenar de sangre arterial. Esa es una forma, ¿está bien? ¿Entienden esa forma? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y la segunda, quién me dice cuál es? Hay otra forma para que el flujo sanguíneo aumente, para que la sangre que se encuentra aquí sea excesiva. Hay otra forma, más dañina todavía que esta de aquí. ¿Hacia dónde ¿Puede ser por fluye? una infección? ¿Cómo? ¿Se puede ser por una infección, profe? ¿Por una qué? Una infección, digamos, de algún patógeno. Sí, esa es una de las causas del aumento del flujo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos. Muy bien, pero estoy hablando de la forma, no de la causa, ¿ya? De la forma. ¿Recuerdan la clase anterior? Dijimos que en patología nos importa responder cómo es que se forma o se desarrolla el evento, más que determinar la causa en sí, ¿no? Nos importa saber cómo se formó, cómo se forma. La primera es que esto se dilate y el flujo sanguíneo sea mayor. Y la segunda... ¿Puede ser por algún coágulo? Y la segunda es que algo bloquee el retorno venoso. Algo aquí, vamos a poner un coágulo, como dijo su compañero, sirve de ejemplo, aunque en realidad son otras las causas. Algo lo bloquee el retorno venoso. Y la sangre que normalmente llega por esta parte capilar, sale líquido, ingresa líquido en la parte capilar azul y quiere retornar al corazón, se topa con un bloqueo en el retorno y entonces no puede retornar al corazón con facilidad. ¿Y qué va a suceder? Toda la sangre se va a acumular en estos vasos sanguíneos y va a aumentar el volumen de sangre dentro de estos vasos sanguíneos. Bien, esas son las dos formas de cómo se puede aumentar el volumen de sangre dentro de la microcirculación.
Y entonces ahora pongámosle nombre, que eso ya es lo más fácil. Miren, cuando el volumen de sangre dentro de estos capilares aumenta a causa de una vasodilatación arterial y un mayor flujo de sangre arterial en la zona, eso se conoce como, pongámosle aquí, el número 1, hiperemia. En los otros libros está como hiperemia activa, ¿ya? No importa. Lo vamos a conocer nosotros como hiperemia. Y ven el gráfico de aquí, en el que esta parte de aquí está más dilatada y eso permite el mayor flujo de sangre a esta zona. Y la sangre en el capilar se pone de color rojo porque en realidad lo que representa es que está llegando mayor sangre arterial. ¿Ya? Sangre arterial. La segunda forma de aquí, cuando el volumen de sangre aumenta debido a una obstaculización del retorno venoso, eso se conoce como, le vamos a poner aquí el 2, congestión. Y en la congestión, todo esto se vuelve una tonalidad azul, pero es que hace referencia al bloqueo del retorno venoso y a la acumulación de esta sangre que no puede retornar hacia el corazón. Bien, hay un bloqueo del retorno venoso. Y en esto de acá hay una vasodilatación. Y esos son los dos eventos que vamos a estudiar ahora, ¿no? Uno es hiperemia y la otra es congestión. Voy a hacer un par de preguntas. ¿Quién quiere responder? A ver. Roy Céspedes. Sí, doctor. Aquí estoy. Vamos, Roy Céspedes. ¿Qué sería la hiperemia y cómo es que se forma la hiperemia dentro de un órgano o tejido? La hiperemia es el aumento del volumen sanguíneo en los capilares y se forman los tejidos, ya sea por la dilatación de las arterias o por el bloqueo del retorno venoso. Muy bien. Corregimos un poquito su concepto. Lo va a dejar hasta dilatación de la arteria, ¿ya? Ya. Porque cuando se debe a un bloqueo del retorno venoso, eso se llama congestión. Ya, doctor. Abríngala. Bueno, vamos a ver. Araceli Zárate. Presente, doctor. A ver, Araceli, ¿qué sería congestión y cómo se forma la congestión? Es el exceso de sangre debido a un bloqueo del retorno venoso Muy bien. ¿Exceso de sangre dónde? en los capilares. En los capilares. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Exceso de sangre en los capilares. ¿De quién? Venoso. De cualquier órgano o tejido, ¿no? Sí. Exceso de sangre. Listo. ¿A alguien le queda alguna duda del concepto de hiperemia y congestión y de cómo se forma la hiperemia y congestión? ¿Ninguna? Bien. Doctor, una pregunta. Tanto la hiperemia como la congestión aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Sí. Ah, ya. Gracias. No el flujo, la cantidad o el volumen. Tanto la hiperemia como la congestión aumentan el volumen sanguíneo. Y si queremos ser más específicos, lo que aumenta el flujo sanguíneo sería la hiperemia, porque hay mayor llegada, mayor flujo de sangre. Pero cuando es congestión, como hay un bloqueo, hay sangre acumulada. Esa es más peligrosa todavía. Muchísimas gracias, doctor. Bueno.
Bien, en cuanto a la hiperemia, como ya saben el concepto y cómo se forma, toda esta de aquí, la bibliografía siempre habla de dos tipos de hiperemia, una que es fisiológica y otra que es patológica. Y la fisiológica se va a dar en ciertos órganos dependiendo de la actividad que desarrollen durante el día. Si el animal hace ejercicio, pues la hiperemia se va a dar en las células o en el tejido muscular, ¿no? Porque esas arteriolas musculares se van a dilatar y van a permitir la mayor llegada de sangre a estos músculos porque requieren una mayor demanda de oxígeno para cumplir todo ese ejercicio. Sucederá lo mismo en el sistema digestivo cuando el animal consuma alimento y empiece a realizar el proceso digestivo. Sucederá lo mismo en la glándula mamaria cuando el animal empiece a producir leche o se esté preparando la glándula mamaria para empezar a producir leche. Sucederá lo mismo en el útero, si es que se está preparando para recibir una gestación o si ya es un útero gestante, siempre está una bastante irrigación y una mayor cantidad de sangre a nivel de ese lugar. Entonces todo eso es hiperemia fisiológica. Pero esta, aclarando, es fisiológica porque no les produce ningún daño a las células, ¿ya? No les produce ningún daño y es pasajero, de corta duración, porque cuando este animal termine de hacer ejercicio, la circulación en esta zona volverá a la normalidad, va a volver a la normalidad. ¿Han visto ustedes cuando van al gimnasio y están haciendo ejercicios para, qué sé yo, brazos, bíceps? Es como que el músculo se hinche, ¿no? Y parece que creció rapidísimo en solo una sesión de ejercicio. Pero ya termina uno de hacer ejercicios y el músculo otra vez vuelve a la normalidad. Así que esto lo dejamos por ahí, no vamos a ahondar mucho en esto de hiperemia fisiológica porque no les causa ningún daño a las células. Lo que sí vamos a hablar es de esta hiperemia patológica. ¿Y cuándo va a ser hiperemia patológica? Cuando se produzca por un proceso inflamatorio. Cuando esta vasodilatación de esta arteria de aquí, como explicamos en la anterior diapositiva, se dilate debido a que este órgano, este de aquí, está sufriendo un proceso inflamatorio. Y vamos a hacerlo referencia con la piel de este perrito o con la conjuntiva o esclerótica de este ovino de aquí. ¿Notan el cambio de color en los dos? Está rojo, ¿no? Enrojecido. Todo eso se debe a un proceso inflamatorio a nivel de esta región, a nivel de la piel en este animal. Y eso puede ser por diferentes causas. Pueden ser alérgicas, infecciosas. Señora. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de proceso inflamatorio. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de proceso inflamatorio. Pero por ahora lo que quiero que entiendan es cómo se desarrolla la hiperemia patológica. Y es que cuando vamos a suponer que esta parte de aquí es la piel. La piel. Y una bacteria llegó a infectar la piel. Y eso se llama dermatitis. Cuando las células de defensa detectan a esa bacteria, van a liberar una sustancia que provocan la dilatación de estos vasos sanguíneos capilares, de estas arteriolas y vasos sanguíneos capilares. Esas sustancias se llaman mediadores químicos de inflamación y se pegan por acá, provocan la dilatación del vaso sanguíneo y esa dilatación, como ya sabemos, induce una mayor llegada de sangre a la zona. ¿Qué tiene de malo esta mayor llegada de sangre a la zona? Que va a aumentar, si se fijan, la presión sobre los vasos sanguíneos, ¿no ven? Aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos y con ese aumento de presión sobre los vasos sanguíneos sale hacia el exterior una mayor cantidad de líquido que la que salía normalmente, como en el gráfico de arriba. Sale una mayor cantidad de líquido y cuando sale una mayor cantidad de líquido al espacio intersticial donde están las células se llama edema.
Y el edema es el escape de líquido al espacio intersticial, que también es perjudicial. Otra cosa que tiene de malo la hiperemia es que también permite el escape de proteínas al espacio intersticial. Y también facilita la salida de células inflamatorias al lugar donde está la bacteria y al lugar donde están las células del tejido normal, la piel. Y cuando esas células inflamatorias empiezan a combatir con las bacterias, en ese combate, inevitablemente, el tejido se empieza a dañar también. El tejido donde se está llevando la inflamación se empieza a dañar y eso provoca un daño a nivel local. Por ejemplo, aquí esta piel es dolorosa para este perrito. Acá en esta conjuntivitis o esta hiperemia que hay por acá, por esta zona, también está acompañada de dolor y daño sobre este tejido. Eso es lo que tenemos que tener en claro de la hiperemia. Ya sabemos el concepto, ya sabemos cómo se forma la hiperemia y ya sabemos cuáles son sus consecuencias y sus causas. Bien. ¿Alguna duda sobre hiperemia? Recordemos que... Doctor, una Sí. duda en cuanto a lo que es el edema. ¿Qué es el edema pulmonar? El edema pulmonar es cuando el líquido de la sangre, la parte líquida de la sangre, sabemos nosotros que la sangre tiene una parte líquida, ¿no? Que es el plasma, si eso lo tienen claro, ¿no? Esa parte líquida es la que se escapa cuando hay aumento de presión sobre estos vasos sanguíneos o cuando aumenta el flujo sanguíneo en esta red capilar. Ese líquido es el que se escapa en gran cantidad y forma el edema. Se llama edema pulmonar o edema alveolar porque se va a formar obviamente en el pulmón. Va a ocupar todo el alveolo que está ocupado por aire, va a terminar siendo ocupado por líquido y eso va a ocasionar la falta de oxígeno a nivel de los alveolos y por consiguiente falta de oxígeno a nivel de todas las células. Entonces el animal tiene dificultad respiratoria, es como que quiere meter más aire porque lo que está faltando es oxígeno y él tiene el reflejo de que si respira más rápido o con más fuerza va a meter más aire o más oxígeno. Pero eso no soluciona mucho el problema porque la estructura que es la encargada de proveer el oxígeno a la sangre está ocupada por líquido y ese líquido no permite el paso del oxígeno hacia la sangre. ¿Bien? A eso se llama edema pulmonar. Esas son sus consecuencias. Lo que tenemos que tener en claro es que el concepto de lo que es la hiperemia, cómo se forma la hiperemia, ya sabemos que es a partir de una vasodilatación arterial capilar. ¿Cuáles son las causas de la hiperemia? Ya sabemos que pueden ser fisiológicas y patológicas cuando hay un proceso inflamatorio. Causas de hiperemia patológica, los procesos inflamatorios, ya sea por infecciones bacterianas, por procesos alérgicos, por necrosis, por daño celular, por lo que sea. Pero que haya un proceso inflamatorio. Y las consecuencias de esa hiperemia es, ya sabemos, el daño en el tejido que va acompañado de edema, escape de proteínas, células inflamatorias y daños en el tejido del animal. Ahora hablamos de lo que sería la congestión. Ninguna duda ya sobre hiperemia, ¿no? Ahora, la congestión va a ser cuando hay una obstaculización, dijimos, del retorno venoso. Fijan este mismo gráfico. Tenemos que llega la sangre a un órgano, pasa los capilares, sale líquido, ingresa líquido, y ese líquido vuelve a la sangre y quiere retornar, pero se topa con un bloqueo en el retorno venoso. Eso provoca que estos capilares queden con sangre acumulada. Sangre acumulada. Y vamos a ver cuál es el problema de eso. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que en la congestión vamos a tener dos. Una que va a ser local y otra que va a ser general. ¿Cómo es que se llegó a clasificar esta congestión en local y general?
Cuando el bloqueo está afectando una región, por decir, son las piernas y yo le pongo un vendaje muy ajustado al animal y voy a bloquear el retorno venoso aquí, este bloqueo va a afectar solamente a las piernas, ¿no? ¿Sí? A ningún otro órgano, solo a las piernas, como vemos en este gráfico de aquí. Si el vendaje está muy ajustado, el vendaje va a ejercer una excesiva presión sobre las venas, que son superficiales, y esas venas se van a encontrar bloqueadas, y lo que va a suceder con esto es que se va a hinchar un poco la pata, ¿no? Si el vendaje está muy ajustado, la pata se va a hinchar, pero se va a hinchar por congestión también, y por edema. Esa es la congestión local, cuando afecta a una sola región. ¿Puede comprometer la vida del animal? En este caso no compromete la vida del animal porque es un órgano no vital para empezar y alejado, pero sucede que a veces esa congestión se da acá a nivel de intestino y sucede lo que llamamos vólvulo intestinal, como ven en esta imagen, un animal que nos llegó para necropsia. Tenemos estos intestinos de aquí que están sanos y aquí se ve la intersección, ¿no? Aquí fue donde los intestinos se giran sobre su inserción mesentérica y van a bloquear los vasos sanguíneos mesentéricos. ¿Cuál se bloquea con mayor facilidad entre una arteria y una vena? ¿Quién me dice? Cuando yo ejerzo presión sobre una arteria y una vena, ¿cuál de las dos se creen que se bloquea con mayor facilidad? La vena. Y ahora quiero que me digan por qué. ¿Por qué más delgadito? Sería una. Más débil la presión en la vena. Menos La tejido. arteria sería por ser más delgada. A ver. La vena está bien, se bloquea primero. ¿Por qué? Porque la presión es más débil, profe. No, más fuerte, no se escucha mucho. Porque la presión es más débil. ¿No? A ver, otra. Porque tiene menos tejido muscular, doctor. Puede ¿Cuál? ser porque presenta las válvulas venosas. ¿No? Es porque tiene una pared más delgada y menos resistente, menos elástica. Yo dije eso, doctor, ¿por qué es más delgadita? No me escuchó. Ah, ya. Muy bien, no la escuché. Porque es más delgada, por eso se bloquea primero. Entonces, cuando se bloquea la vena, la sangre sigue llegando con normalidad, pero como la vena está presionada, hay una obstaculización del retorno venoso, y todo esto negro que ven aquí ya es una congestión de varias horas en las que provocó la muerte del tejido. Eso es y esto obviamente mata al animal, porque esta necrosis ya produce la liberación de todas las bacterias que hay aquí, sustancias tóxicas, y ya el animal termina muriendo. Eso en cuanto a congestión local. Algunas pueden matar al animal, otras no. Pero la diferencia quiero que se entienda. Ahora, ¿cuándo la congestión va a ser general? Cuando la falla venga de aquí, del corazón, o cuando venga de acá, de los pulmones. Bien, y eso es lo que vamos a estudiar también más a detalle en esta clase. ¿Cuándo la congestión va a ser general? Cuando la obstaculización del retorno venoso esté causada en el corazón o en los pulmones. ¿Bien? Enseguida pasamos a estudiar más a detalle esto de congestión general. Pero ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de la congestión. Consecuencias de la congestión. ¿Qué tiene de malo la congestión? Cuando la sangre se acumula en esta zona. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué creen? Puede matar el tejido. Si ya sabemos, como en este caso, ¿no? Lo mata el tejido. ¿Por qué lo mataría? Por la falta de oxígeno. Muy bien. Entonces, una de las principales consecuencias de la congestión va a ser la falta de oxígeno, ¿no es cierto?
¿Cómo se llama en términos patológicos la falta de oxígeno? A partir de ahora ustedes la tienen que conocer como hipoxia. Es el principal problema de la congestión, de que por la sangre acumulada, que no fluye, no se renueva esta sangre de este órgano y eso causa hipoxia. Y la falta de oxígeno es la que termina matando a la célula, ¿ya? Una célula no va a durar mucho en ausencia de oxígeno, eso lo sabemos bien. Otra consecuencia es que supongamos que el bloqueo no sea tan cerrado como en este caso de aquí del vólvulo intestinal y sea más bien como este de acá, de la venda, que está bloqueando las venas superficiales por aquí. Va a aumentar el volumen de sangre dentro de estos capilares de esta patita y lo que va a suceder es que con ese aumento del volumen de sangre también lo que se escapa es mayor cantidad de líquido. Porque aumenta la presión sobre los capilares, como vimos en el caso de la hiperemia. ¿Y este líquido qué dijimos que se conocía? Cuando el líquido se acumula en el espacio intersticial, en exceso, ¿qué se llama? Edema, profe. Edema. Edema. Edema, ¿no? Entonces, si yo les pregunto cuáles son las consecuencias de la congestión, ¿quién me responde ahorita? Yo, doctor. A ver, Por la vigencia. hipoxia y qué más? Y edema. Edema. Y edema, muy bien. Si la congestión es bien estricta, si el bloqueo es bien estricto y cerrado completamente, la consecuencia debe ser hipoxia. Lo más severo, ¿no? Pero si la congestión es crónica y el bloqueo no es tan cerrado, la consecuencia va a ser hipoxia y edemas. Muy bien. Doctor, ¿cómo dijo del edema? Disculpe. ¿Qué es lo que sucede con el edema? Sí, por favor. Ya, fíjense aquí. Están viendo la primera diapositiva, ¿no? Sí, doctor. En esta la sangre, lo que estoy marcando es flujo normal. Sale líquido, entra líquido. Si el vaso sanguíneo se dilata y hay mayor cantidad de sangre en estos capilares, ¿la cantidad de líquido que sale al espacio intersticial será la misma o saldrá en mayor cantidad? Si hay mayor presión, sale en mayor cantidad, ¿no? Entonces sale líquido, sale líquido, sale líquido, y es poco el líquido que se vuelve a reintroducir, de manera que se va a quedar acumulado el líquido acá en el espacio intersticial, donde están las células, y eso es lo que se conoce como edema. Lo mismo aquí en la congestión. Lo mismo en la congestión, solo que aquí va acompañado de hipoxia. Ahora, congestión general. Dijimos que para que haya una congestión general, el bloqueo tiene que estar en el corazón o en los pulmones. Es decir, sale la sangre del corazón, llega al hígado, fluye de forma normal, y cuando está volviendo, llega a la vena cava, que es esta de aquí, vena cava, y se va a topar con un problema en el ventrículo derecho. Todos saben ya cuál es el ventrículo derecho y cuál es el ventrículo izquierdo. Aldair Altamirano, ¿está? Aldair Altamirano. Cuellar Cristina, ¿está? Sí, doctor. Cuellar. Diferencia entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.
¿Sabe? Yo sé, doctor. A ver. El izquierdo envía sangre con oxígeno y el derecho envía sangre pobre en oxígeno. Le falta. Está bien al inicio, pero le falta. El izquierdo envía la sangre a todo el cuerpo y el derecho solo a los pulmones. Muy bien, esa es la diferencia. A ver, como ven en el gráfico, ¿no? Está fácil de entender. El ventrículo derecho, y este va a ser ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho recibe la sangre del todo el organismo y la envía ¿a dónde? A los pulmones. Y la va a enviar por las arterias pulmonares a los pulmones. En el pulmón se hace el intercambio, como ya lo conocemos, y la sangre retorna por las venas hacia la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo es el quien manda la sangre por la aorta a todas las células del organismo, ¿no? Eso sucede normalmente. De manera que, cuando tenemos un problema en este ventrículo derecho, ya sea un problema en la válvula, en el miocardio, por ahí, vamos a suponer que sea un problema en la válvula. Y supongo que la válvula no cierra, aquí hay una válvula, ¿no? Que la función de la válvula es que cuando este ventrículo sufra contracción, la sangre no vuelva hacia la aurícula ni hacia la vena cava. Pero como esta válvula está con insuficiencia valvular, no cierra, la sangre se vacía a la aurícula derecha, pasa al ventrículo y el ventrículo se contrae y empuja parte de la sangre hacia los pulmones y parte de la sangre vuelve hacia la vena cava. Y a medida que eso transcurre con el tiempo, se vuelve crónico, la sangre se va a acumular en vena cava. Entonces, ¿dónde se va a producir la congestión por falla del ventrículo derecho? En la vena cava. Y por consiguiente, ¿dónde más? En el hígado y en los demás órganos, ¿ya? Por consiguiente, la congestión se va a producir en el hígado y en los demás órganos. Y esa es la congestión general por falla del ventrículo derecho. Este evento se conoce como, anótenselo para que lo estudien bien, insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay un problema en el ventrículo derecho, se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué será? Por lo que el que falla es el ventrículo derecho y se caracteriza por un cuadro de congestión a nivel de vena cava y demás órganos del animal. Y esta insuficiencia cardíaca congestiva tiene un problema, que el principal órgano que se daña es el hígado y se conoce como congestión crónica hepática. Después lo vamos a ver. Hasta ahí quedamos. Voy a borrar eso, ¿ya? ¿Entendieron a la congestión por falla del ventrículo derecho? Sí, doctor. Muy bien. Las otras de aquí, si entendieron esto, las otras son fáciles de entender. ¿Qué dice? Fíjense, presten atención. Ahora, la parte del corazón que falla es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Si falla el ventrículo izquierdo, ¿dónde se produce la congestión? Es la pregunta. Bien, vamos a suponer que sea la misma falla. Que fallen las válvulas, que la válvula no cierre, o que haya un problema de miocardio, un infarto de miocardio. Cualquiera. De forma normal, la sangre retorna de los pulmones por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esta se contrae y esa pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se contrae y entonces envía parte de la sangre
por la aorta, pero parte de la sangre también vuelve hacia la aurícula y hacia las venas pulmonares. De manera que, ¿dónde se va a producir la congestión por falla del ventrículo izquierdo? En los pulmones. En los pulmones, ¿no? En las venas pulmonares. Pulmonares. Y por consiguiente, en los pulmones. ¿Cuál sería el problema de que haya congestión pulmonar? ¿Quién me dice ahora? A ver, si es que han pensado un poquito de inmediato, me dicen. ¿Cuál sería la consecuencia de que falle el ventrículo izquierdo y se produzca congestión en pulmón? ¿Quién me dice? Falta de oxígeno a nivel general. Muy bien, falta de oxígeno a nivel general. ¿Y otra qué va a pasar con el pulmón? La acumulación de líquido, doctor. ¿Por qué se acumularía el líquido? Lo que dijo hace ratito, doctor. No vale lo que dijo hace ratito, usted ya lo tiene que decir. Por las alvéolos pulmonar, ¿cómo es? No sé. ¿Cómo dijo? ¿Dónde va a estar la congestión? En los capilares del alveolo, ¿no? Del alveolo. En todos los capilares. Y cuando aumenta el volumen de sangre dentro de esos capilares, aumenta la presión también en esos capilares. Ese aumento de presión, ¿qué es lo que hace? Edema pulmonar. ¿Aumento de flujo? No. Sale líquido, ¿no? Y El ese edema, líquido doctor. sí, Provoca un ese edema. líquido, claro, Aumenta sale líquido y ese líquido se va a ir a los alveolos y eso se llama como edema pulmonar o edema alveolar. Y ese lugar va a morir por insuficiencia cardíaca o falla cardiorrespiratoria aguda o shock cardiogénico o lo que ya después le vamos a poner nombre más adelante. Pero entienden la forma de cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? Sí, doctor. Si falla el ventrículo derecho, la congestión se produce en una parte del cuerpo. Si falla el ventrículo izquierdo, la congestión se produce en otra parte del cuerpo. Listo. Hasta ahí acaba lo que sería congestión por falla cardíaca. Y ahora vamos a ver la congestión, ¿sí? Cuando falla el ventrículo izquierdo dijo que solo es en el pulmón. Sí, a nivel inicial, sí, solo en el pulmón. Pero después termina afectando el resto del cuerpo. Vamos a ver cómo ahorita, ¿sí? A esto hay una enfermedad, ¿no? Que se le llama la tuberculosis, ¿no es? La tuberculosis es una infección crónica del pulmón. Del pulmón, ya. No cursa mucho con edema porque es crónica y el tipo de inflamación crónica es un poco diferente. Cuando hay inflamaciones agudas en pulmón, esas sí cursan con edema pulmonar. Como el Y COVID. por ejemplo, como lo del COVID. Sí, como el COVID, ¿no? Dice que se llena de líquido los pulmones, ¿no? Sí. Se llena de líquido los pulmones. El mecanismo ahí no es que falle el corazón, sino el mecanismo ahí es la hiperemia. Como hay inflamación, y ya nosotros sabemos que la inflamación desencadena una hiperemia patológica y con esa hiperemia aumenta la permeabilidad de esos capilares y el líquido se escapa al espacio intersticial junto con células inflamatorias, proteínas y un montón de cosas que terminan dañando el órgano donde se lleva a cabo esa inflamación. ¿Ven? Entonces el mecanismo del COVID es otro. Cuando hay un infarto hay un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, por un proceso isquémico, ese sí falla este ventrículo y cuando vemos a la necropsia en el animal, los pulmones están congestionados y llenos de líquido y una espuma blanca en bronquios. Eso es característico. Les voy a mostrar imágenes cuando lleguemos al tema de infarto. Ya, doctor, gracias. Lo que quiero ahora es que se les quede bien claro la forma en cómo se llevan a cabo las congestiones. Después le vamos a poner un montón de causas que se van a acobardar si quieren. Listo. Ahora
Aquí tenemos unas imágenes de cómo es, de algunos procesos patológicos que pueden cursar con congestión y edema a nivel generalizado. Por ejemplo, esta zona de aquí que ven en este corazón, una mancha blanca, que significa que las células de este miocardio están muertas y eso va a impedir que el corazón bombee con facilidad la sangre o que la bombee eficientemente, y eso va a producir una congestión si es que esto está en el ventrículo derecho, ¿no? Y si está en el izquierdo, la congestión va a ser pulmonar. Esta es una lesión que se ve en fiebre aptosa en los animales, ¿no? Se llama corazón atigrado, se llama. Acá tenemos otro que se llama corazón de mora, se ve en cerdos, o músculo blanco, enfermedad del músculo blanco, en el que se caracteriza por la deficiencia de selenio y vitamina E, que cuando falta la vitamina E y el selenio, las células del músculo, principalmente las del corazón, se mueren, y cuando se mueren las células siempre adopta esta forma blanca. Un tejido muerto siempre va a ser una tonalidad blanca, más o menos. Eso indica que las células ya murieron por falta de estos antioxidantes, y esto produce falla del corazón, y dependiendo de qué lado sea el que falle, vemos nosotros las características, ¿no? Si esto fue ventrículo izquierdo de una forma rápida, aguda, vamos a ver el pulmón dañado por congestión. Si fue ventrículo derecho, vamos a ver el hígado y otros órganos dañados. Acá vemos que puede ser que al animal le esté faltando proteínas y se le acumule líquido en toda la cavidad pericárdica, y este líquido en el saco pericárdico del corazón va a impedir el desplazamiento normal de los movimientos del corazón, ¿no? Porque el espacio donde él normalmente se desenvuelve tiene que ser húmedo y no haber acumulación de líquido. Al haber ya esta acumulación de líquido, eso le quita espacio y el corazón empieza a fallar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro corazón en una enfermedad que se llama reticulopericarditis traumática y es frecuente en bovinos, en el que el animal ingiere algún cuerpo extraño, un alambre, un clavo, junto con el alimento. Eso pasa al retículo, al primer preestómago que hay, y perfora el diafragma, y por accidente puede perforar el corazón, e inocula bacterias en el corazón. Al inocular bacterias sobre el pericardio se produce esta inflamación, fíjense, todo esto amarillo, bueno, se ve medio blanco amarillo, que no va a ser más que la acumulación de fibrina, pus, en el espacio donde el corazón debería tenerlo húmedo y libre para desenvolverse. Sin embargo, está con un montón de exudado inflamatorio que impiden su normal funcionamiento, y entonces ya el animal cursa con problemas de congestión y edema a nivel de todos los órganos. O a veces puede fallar las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Como en este caso una endocarditis valvular vegetativa, que son estos nódulos que se forman aquí, que a veces hay problemas infecciosos aislados en el animal que pueden ser en la ubre, en el útero, por la cola, por ahí, y un poco de esas bacterias se van a la sangre y casualmente van a terminar alojadas en la válvula y producen ya un daño valvular que impide el funcionamiento de la válvula, y eso hace que la sangre retorne hacia la aurícula, ¿no? Y otra vez, si fuese el ventrículo derecho, esto terminaría en una congestión pulmonar; si fuese izquierdo, en una congestión a nivel de los demás órganos. Pero ¿cómo daña la congestión general? Le voy a mostrar lo que sucede. Esas son algunas de las causas, ¿no? Le voy a mostrar lo que sucede con el hígado, por ejemplo, cuando hay congestión general por falla del ventrículo derecho, que dijimos que se llamaba insuficiencia cardíaca congestiva y que producía una congestión crónica hepática. El primer órgano, o uno de los órganos más dañados, es el hígado cuando sucede esto. Y lo que sucede es que el hígado, cuando le hagamos la necropsia al animal, lo vamos a ver de esta tonalidad, un hígado en forma de nuez moscada. Cuando nosotros nos acordamos de un hígado normal, él tiene que ser un color rojo uniforme, ¿no?
pero como vemos aquí está alterando zonas más pálidas con pequeños espacios rojizos. ¿Qué hacen? Que se asemejan a la forma de esta nuez moscada que se llama, en el que tiene estos septos oscuros, como ven aquí, alternando con estas zonas más pálidas y amarillas. Esta es la nuez moscada, y por eso se llama una congestión crónica hepática o hígado en nuez moscada. ¿Y cómo se desarrolla esta lesión? A ver, ¿pueden ver la imagen del hígado? A nivel histológico, el hígado tiene diferentes estructuras, ¿no? ¿Se recuerdan? Que tiene un lobulillo hepático que cuando lo miramos en cerdo o en el humano tiene forma de loseta o hexagonal. ¿Se recuerdan, no? En cerdo. Y en el centro tiene una vena central. Por acá, por la orilla de ese lóbulo, tiene una vena porta. Y vamos a ver aquí, sí, y una arteria hepática. ¿Qué sucede con esto? Que acá está en el gráfico la arteria hepática y la vena porta. La vena porta lleva sangre del intestino hacia el hígado y la arteria hepática lleva sangre del corazón hacia el hígado. Y la vena central retira sangre del hígado y la lleva a la vena cava y de la vena cava al corazón. ¿Ven? Como está en este gráfico de aquí. Arteria hepática, vena hepática y vena porta. Todas esas van al hígado. Entonces, cuando sucede una congestión en vena cava, esa congestión en vena cava va a repercutir en la vena hepática, y la congestión en la vena hepática repercute en esta vena central. De manera que los hepatocitos que se localizan en la zona periférica de esta vena central sufren de acumulación de sangre. Y cuando hay acumulación de sangre, ¿qué dijimos que era el problema? Cuando es crónico. Hiperemia. No, hiperemia es otra cosa, ya estamos hablando de congestión. Disminuye el oxígeno, ¿no? Sí, cuando hay acumulación de sangre disminuye el oxígeno. Entonces, a todas estas células que están alrededor de esta vena central, les va a faltar el oxígeno. Y cuando les falta el oxígeno, sucede lo que hay en esta imagen que está alrededor. Que fíjense, acá en la orilla, esta es la vena central. Toda esta zona es la zona de hipoxia por congestión. Y como hay hipoxia, falta el oxígeno, y a los hepatocitos que están en esta zona se mueren por falta de oxígeno. ¿Ven? Están todos deshechos y destruidos. Pero los que están en la orilla, los que vienen cerca de la arteria y de la vena porta, todavía tienen suministro de oxígeno porque vienen de la arteria. Y estos se conservan de una manera más o menos normal, están sanos. Entonces, toda esta zona está sana, y la zona que está a nivel de la vena central, centro lobulillar, se encuentra con los hepatocitos degenerados o muertos, necróticos, ¿no? Y así es como se desarrolla la congestión crónica hepática por insuficiencia cardíaca congestiva. O así es como se desarrolla el hígado en nuez moscada. Es un ejemplo de uno de los órganos que puede sufrir daño por congestión crónica hepática, ¿no? Para que ustedes solo tengan una idea y ya empiecen a estudiar cómo es que fallan los riñones, cómo es que fallan los intestinos, si es que tuviesen algún fallo importante o no, ¿no? Pero es solo para que tengan la idea. ¿Preguntas sobre congestión por falla cardíaca?
Profe, esa acumulación de líquido en el corazón también se conoce como corazón acuoso. ¿Corazón qué? No sé. ¿Acuoso? Ajá. Es que recuerdo que cuando estudiamos de las riquezas, creo que se producía algo de una forma similar, digamos. No le escuché. Le decía que cuando estudiamos lo de las riquezas, se producía una enfermedad similar, digamos, de la acumulación de líquidos en el corazón. Ya. ¿Qué riqueza estudiaban? Codria, ¿Cuál? del género Codria. A ver, cuando estudien una enfermedad, de aquí para adelante, siempre estudien esa parte que se dice patogenia y pregunten cómo es que se desarrollan las lesiones que produce esa enfermedad. Esto se conoce como hidropericardio. Voy a escribir hidropericardio, que no es más que el edema en saco pericárdico. Eso se conoce hidropericardio. Se puede ver en insuficiencia cardíaca congestiva, en problemas pulmonares por congestión también. Se ve en cuando hay una enfermedad que afecte los riñones y estos sufran pérdidas de proteínas, se ve también ahí. Cuando haya una enfermedad que afecte el hígado y la síntesis de proteína en el hígado, también se ve ahí. Y en la próxima clase vamos a estudiar la forma en cómo se desarrolla el edema. Bien. Viene la última, congestión por problemas pulmonares. Cuando falla el pulmón, también se produce congestión general. Cuando falla el pulmón. ¿Pero dónde se produce la congestión cuando falla el pulmón? A nivel de vena cava. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta congestión? Fíjense lo siguiente. Vamos a partir de que el pulmón tiene algún problema de base. Tiene fibrosis pulmonar por haber sanado una neumonía crónica. Tiene espasmos de los vasos sanguíneos por haber llevado al animal a la altura y los vasos sanguíneos se contraen del pulmón, lo que fuese. O tiene una neumonía crónica, por último, como la tuberculosis, por ejemplo. ¿Ya? Cuando el pulmón está afectado, el ventrículo derecho envía sangre por la arteria a los pulmones, ¿no es cierto? Pero como se topa con resistencia en los pulmones, porque están con una inflamación crónica, están con fibrosis o están con espasmos valvulares por el mal de altura, se topa con resistencia. Y a este ventrículo derecho tiene que forzarse más, bombear con más fuerza y más rápido para poder vencer esa resistencia pulmonar y poder enviar la sangre a que vaya de vuelta oxigenada, ¿no? Entonces, cada que bombea va a sentir esa resistencia. Y esa resistencia lo que hace es que este ventrículo derecho sufra de una hipertrofia y en vez de ser así, venga y se vuelva más grande, en otras palabras. ¿Ya? Que el ventrículo derecho se vuelva más grande. Y cuando el ventrículo derecho se vuelve más grande, en primera instancia, eso favorece porque va a bombear con más fuerza, ¿no? Y más rápido. Ese es el fin de que el ventrículo derecho se vuelva más grande. Va a bombear más sangre y con más fuerza. Pero llega un momento de que ese agrandamiento hace que pierda elasticidad del ventrículo y la sangre se venga acumulando. Es decir, que cada que bombee, ya no se vacíe por completo el ventrículo derecho, sino que quede con residuo de sangre. Y eso va a hacer que reciba menos sangre en la aurícula. Y otra vez la sangre se va a terminar congestionando en vena cava. Y lo que vamos a ver es que los animales que llevan a la altura van a sufrir de congestión en vena cava y después de congestión, ¿qué dijimos que venía?
Edema. Edemas, ¿no? Derrames de líquidos. Si ustedes buscan de curiosos, terminando la clase, mal de altura en bovinos, se van a topar con esta fisiopatología o con este mecanismo de desarrollo de esa enfermedad. Y el animal, lo que vamos a ver en el animal no es la falla cardíaca, no es el espasmo pulmonar, sino que vamos a ver que el edema, eso es lo que vamos a ver. Se le va a hinchar el pecho o se le va a hinchar acá la zona submandibular, la zona de la garganta, por así. ¿Ya? Ahí se les hincha, se les acumula líquido en esa zona y eso nos indica que él está cursando con edemas. Y ya con la historia clínica podemos concluir o deducir que se trata de mal de altura. ¿Ve? Esa es la fisiopatología. Por eso es que cuando hacemos la necropsia de un animal, ¿cómo nos damos cuenta de que los edemas y todo eso, él sufría de una insuficiencia cardíaca congestiva por falla del ventrículo derecho? Ventrículo derecho, fíjense cómo está hipertrofiado o dilatado, ¿no? ¿Notan? Esto que se forma como con una bolsa aquí, está más grueso, igual a casi en grosor al ventrículo izquierdo. Notamos que este ventrículo derecho está agrandado, hipertrofiado, y además también notamos el problema en el pulmón. ¿Ya? Y además también notamos el problema en el pulmón. Y ya podemos deducir que este ventrículo derecho se hipertrofió o se agrandó debido al problema pulmonar. Y eso se llama como cor pulmonar. Aquí está, cor pulmonar. ¿Ya? Eso se llama esta lesión. Y es la que nos ayuda a cerrar el cuadro de un problema congestivo por falla pulmonar. Esta, por ejemplo, es una imagen de una vaca con mal de altura. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y Sí. el mal de altura puede afectar en la calidad de carne del animal? No creo, no he leído reportes de que afecten la calidad de carne. Lo que sí es que si no se trata, puede provocar la muerte del animal, y ya un animal que haya muerto sin ser faeneado correctamente ya baja su calidad de carne porque no sufrió un desangrado, ¿no? Un sangrado normal, que es la parte importante del faeneo. Gracias, doctor. Recording stopped. Ya pausé la grabación para que no se haga muy larga. ¿Ninguna duda? Esto ya no lo voy a grabar, pero le voy a hacer hincapié en lo que tienen que estudiar para el examen. Tienen que tener en claro cómo se forma la hiperemia patológica, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Tienen que tener en claro cómo se forma la congestión, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Entender cómo se lleva a cabo la congestión cuando falla el ventrículo derecho. Entender cómo se lleva a cabo la congestión cuando falla el ventrículo izquierdo. Y además entender cómo se lleva a cabo la congestión cuando falla el pulmón. ¿Listo? La próxima clase vamos a ver edemas, que ahí van a comprender un poco más las consecuencias de la congestión. ¿Por qué la congestión causaría un edema? Lo que yo les pregunto normalmente. ¿O dónde se produce la congestión cuando falla el ventrículo derecho? Doctor, ¿lo puedes repetir lo que dijo? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir lo que dijo? ¿Cuál? Hace rato de las preguntas. Oh. Cuando digo preguntas de examen, siempre ponen atención recién. Las preguntas que yo hago, ¿cuáles son las consecuencias de una hiperemia patológica? ¿O cómo se forma la hiperemia
patológica, ¿no? Más allá del concepto, porque el concepto de seguro que se lo saben, igual se los voy a preguntar, pero no es difícil comprender el concepto de una hiperemia o el concepto de una congestión. Lo que es importante para nosotros es saber cómo se forma y cuáles son las consecuencias y sus causas, ¿no? ¿Qué tiene de malo la lesión? ¿Qué tiene de malo la congestión? ¿Cuál es la consecuencia de la congestión? La congestión es mala porque genera hipoxia y además escape de líquido al espacio intersticial que se traduce como edema. ¿Por qué es mala la hiperemia patológica? Porque produce vasodilatación, escape de líquido al espacio intersticial y células inflamatorias que dañan el tejido donde se lleva la inflamación. No, eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué cuando falla el ventrículo derecho se forma congestión en vena cava? Y me explican lo que yo les expliqué, eso facilito. Porque cuando el ventrículo derecho tiene una falla, hay reflujo de sangre en aurícula y provoca congestión en vena cava. ¿Por qué hay congestión en pulmón cuando falla el ventrículo izquierdo? Entonces me responden igual. Y lo mismo con el pulmón, ¿no? Ya las causas ustedes las van a conocer a medida que vamos estudiando las enfermedades en lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, van a leer en los libros cuando se topen con enfermedades deficitarias, van a leer que la falta de vitamina A y selenio provoca necrosis del músculo cardíaco y una falla cardíaca. Entonces ya yo sé que una falla cardíaca va a provocar congestión a nivel de pulmón o de los otros órganos, ¿no? Y yo espero ver en ese animal que tiene problemas cardíacos por deficiencia, espero ver edema, espero ver congestión pulmonar, ¿no? Eso es lo que yo espero ver. Así se van armando los cuadros en las enfermedades, ¿no? Así se van armando los cuadros en las enfermedades. Lo mismo en un animal que ha sufrido una reticulopericarditis traumática, que yo sé que se inocularon bacterias a nivel del pericardio y eso va a provocar una excesiva inflamación que va a impedir el funcionamiento normal del corazón. Entonces espero ver en ese animal enflaquecimiento. El animal puede estar curveado, ¿por qué? Porque el corazón le va a doler, que esto que no va a doler duele hartísimo. Y además puede haber edemas en la papada, en el pecho, en la cavidad peritoneal, ascitis puede tener el animal, creo que puede tener, si falla el corazón, produce congestión en vena cava y por consiguiente derrames o edemas en las demás cavidades. Entonces es eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Siempre tienen que estar bien atentos en la clase, porque si no ponen atención se pierden. Voy a tomar lista ya. Doctor, hablando fuera del tema, para la exposición de la próxima clase. Sí, dígame quién quiere poner hiperemia y congestión. Yo y mis compañeros, doctor. 3 estudiantes. Sí, tengo 2 compañeros más. ¿Ya está? ¿Cuáles son sus nombres? Ewes, Brichellen Ewes. Ewes. Ajá. ¿Quién más? Y Arias, Harold Arias. Arias. ¿Y quién más? Y Méndez Rojas Lisset. Y Méndez. Listo. Les recargo, ¿no? La exposición, subtítulos, títulos, subtítulos, imágenes. Y ustedes tienen que explicar. Ya, doctor. Atienden a la lista, si no hay más preguntas. Son 5:30, vamos 1:30 en clase. Esto lo voy a subir a la plataforma, lo revisan y si tienen más dudas, preguntan en la próxima clase. Aguilar Irma. Presente, doctor. Almendras. Presente, doctor. Amurrio. Presente, doctor. Antelo. Presente, doctor. Arias. Presente, doctor. Barja. Presente, doctor. Paz Pineiro. Presente, doctor. Burgos.
Presente, doctor. Calla. Camargo. Camargo presente. Céspedes. Presente, doctor. Coria Marisol. Cornejo. Presente, doctor. Cristoforo. Presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Cuellar Hernán. Presente. Presente, doctor. Cuellar. Cuellar Teresa. Presente, doctor. Cuellar Cristina. Presente, doctor. Están mirando la lista, ¿no? Espinosa. Flores Luciana. Presente, doctor. Flores Fiorella. Presente, doctor. Flores Emily. Presente, doctor. González. Presente, doctor. Elías. Sí. González Daniel. Guarachi Gerardo. Presente, doctor. Heredia Yaritza. Hurtado Vivian. Presente, doctor. Maita Lisset. Presente, doctor. Melendres Scarlett. Mercado Michelle. Presente, doctor. Sí. Doctor, ¿Sí? disculpe, Heredia está presente, solo que su micrófono está mal y está diciendo ahí en el chat presente. Yo lo reviso el chat después. Ah, ya, doctor. Gracias. Mercado Marianela. Presente, doctor. Mérida. Presente, doctor. Miserandino. Presente, doctor. Montoya. Presente, doctor. Muriel. Presente, doctor. Ortiz. Presente, doctor. Penafiel. Peñafiel. Presente, doctor. ¿Peña o Pena? Peña. Ah, que seguro el sistema no. Listo. Pérez. Presente. Rivera. Presente. Rivas. Rivera. Rivero, doctor. Presente. Rivero, ¿no? Sí, Rivero. Salazar. Salvatierra. Presente. Soria. Presente, doctor. Y no es Soria, es Soria Galvarro, doctor. No es es un solo Soria. apellido. Ah, Doctor. ¿Soria Galvarro. qué? ¿Con B grande? Soria Galvarro. Soria. Separado. Doctor. Uy. ¿Así? Doctor Arribas, no lo escuché. ¿Cómo? Arribas, no lo escuché, no le respondí a tiempo, perdón. Ya, enseguida. Con B Estoy chica. mal. ¿Pero son dos apellidos o es solo uno? Es solo uno, doctor. ¿Y por qué está separado? Porque así es mi apellido, doctor. Ya, no importa. ¿Tamayo? Presente, doctor. Torres. Presente, doctor.